Hola Tommy, ¿cómo estás? Buenas tardes. No se te escucha tu audio. Sí, Tommy, no se te escucha tu audio, pero bueno, buenas tardes a todos amigos. Estamos transmitiendo en vivo en el programa de los otros seres. El día de hoy, pues con grandes invitados, una temática que, bueno, obviamente que todos los días hay evidencia, todos los días hay avistamientos, todos los días hay información que los medios sacan, las redes sociales, y que obviamente pues esto conlleva pues, a que las personas se estén preguntando si realmente todo lo que ahorita está aconteciendo en la actualidad pues es cierto, ¿no? Ya por ahí en Estados Unidos la gran noticia, ¿no? De que ya están afirmando que pues este fenómeno es real y que hay evidencia, ¿no? Tommy, ahora sí ya nos escuchas, no tienes audio. Pues salte y vuelve a entrar, por favor. Correcto. Entonces esperamos aquí a nuestro compañero. Mientras, amigos, voy a compartirles el enlace a los demás grupos para que se vayan conectando. Un momento, por favor. El día de hoy sí tenemos un gran programa con invitados de lujo. El enlace, un momento. Ok, ¿Qué Tommy, tal? ya estás. Ahora sí ya. Sí, ahora sí ya se escucha. Entonces te dejo para que presentes, por favor, mientras yo ¿Qué tal? comparto el enlace. Ok. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los amigos que nos están viendo. Un afectuoso saludo al grupo de Misterios e Historia Oculta, al grupo de los misterios de los otros seres y en especial al grupo de los otros seres. Pues esta vez, la verdad que tenemos unos personajes, y digo personajes, porque para empezar, don Sixto Paz, Wells, ufólogo, pero también investigador, pues nos accedió a tener esta entrevista tan esperada por el público y muy orgulloso, o sea, de que nos haga el favor de estar aquí compartiendo sus experiencias, sus anécdotas, sus narrativas tan extraordinarias, pero también hay un personaje que, digo, o sea, sorpresivamente quiso estar aquí con nosotros, compartiendo, y sobre todo porque se trata de don Sixto Paz, y ni más ni menos que tenemos como invitada también a la doctora Ruth Sotomayor, ¿no? Un personajazo también, los dos buenísimos, o sea, Nos honran en esta ocasión, pues ahora sí que dos personajes muy conocidos a nivel internacional, dos personas que se han dedicado a la investigación y pues obviamente que va a ser un gran programa, va a haber un contenido como ahora sí que muy, muy original, yo creo que una variedad de temas, ¿no, Tommy? sí, por supuesto, ¿no? O sea, ya el solo hecho de que haya aceptado don Sixto Paz, estar aquí en el grupo, de los otros seres, es todo un honor, es un gran privilegio, es una persona muy preparada, como todo, ¿no? O sea, si tú haces, eventos, o sea, va a haber de todo, o sea, críticas a favor, críticas en contra, y aquí pues se le ha invitado cordialmente para que esté con nosotros. Recordemos que de antemano que nosotros pues siempre hemos tenido la parte de ser analíticos desde el campo de la ciencia, ¿no? Y por supuesto que también comentarle que esta entrevista que se va a dar con don Sixto Paz es gracias a mi buena amiga, Perla Sholinkin, a la cual le mando un afectuoso saludo. Muchísimas gracias, porque fue gracias a su intervención para conocer a don Sixto y que nos haya accedido a tener esta entrevista. Y también al buen Skywatcher, Gabriel Ojeda, que le manda un afectuoso saludo a don Sixto Paz Wells, ¿no? O sea, y bueno, o sea, ¿qué te parece si Pues presentamos a yo creo nuestros que invitados? ya, sin más preámbulo, yo creo que
pues ahora sí que los invitados, ¿no? Vamos a presentarlos. Tommy, ¿qué te parece? Por supuesto, don Sixto, un honor tenerlo, Muy a un buenas hombre de tardes. su cultura, a un hombre de su gran preparación, pero también un personaje que puede interactuar con lo que es muy difícil, con los alienígenas venidos desde otras partes impensables, tal vez para la gente cotidiana como nosotros, no así como usted, que es un gran personaje, por algo lo seleccionan para estar aquí presente. Muy honrado tenerlo aquí, personaje de el más alto nivel, de lo más serio, de lo más selecto. Le doy la bienvenida para que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Tommy. Muchas gracias, don Héctor. Realmente para mí es el honor estar al lado de ustedes y al lado también de la doctora Ruth Sotomayor. Realmente un ser maravilloso. Buenas tardes, Muchas doctora. gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida aquí. Gracias. Es un gran placer estar con ustedes. Muy bien. Y No, pues todo un asistir para escuchar personajazo, al ¿no? señor Sixto Paz, que he tenido el privilegio de que me visite en mi casa, en Muy bien. Madrid. Pues bienvenida, doctora, aquí con nuestro primordial personaje, don Sixto Paz, que no se lo Sí. esperaba, era una sorpresa que se le Sí. quería dar porque, digo, o sea, no tan fácilmente se reúnen personajes tan importantes de imprevisto, tal vez por Claro. acuerdo sí, pero de imprevisto es más difícil, ¿no? O sea, este es Sí. el gran interés que usted ha despertado, don Sixto. La verdad que estamos así muy complacidos con su presencia. Y pues yo me quedo callado. El Lo micrófono es dejamos todo de para que usted. usted ahora sí que nos hable de todo lo que sabe, por favor. Ahora sí que. Sí. Pues realmente les agradezco mucho la oportunidad y sobre todo aprovechando la coyuntura tan especial que se da en este momento. El 26 de julio de este año 2023 hubo una audiencia pública en el Senado de los Estados Unidos en donde tres altos militares, eh, estaba Ray Graves, David Grush y David Fravor, este último excomandante del portaaviones Nimitz, quienes dieron testimonios, pues bajo, o sea, con declaración jurada, dieron testimonio ante el Senado de encuentros o avistamientos o conocimiento directo de la presencia ovni o extraterrestre aquí en la Tierra. El caso, por ejemplo, de Ray Graves, él dio a conocer de que él como piloto de una F-18 estaba con otros dos pilotos más, estaban en viaje de escuadrilla y observan la presencia en el cielo de un objeto en forma de cubo, o sea, totalmente antiaerodinámico, o sea, un objeto en forma de cubo. Y lo más curioso, lo más interesante es que en el Islam, como ustedes saben, existe pues el santuario de la Piedra de la Cava en la Meca, que es un santuario pequeño de color negro en forma de cubo, con una piedra venida del cielo, literalmente es un meteorito, que según la tradición habría sido entregado por el arcángel Gabriel pues a Ibrahim, o sea, en este caso a Abraham, y que originalmente era blanco y después se fue tornando negro por los pecados del mundo. Pues es una piedra del cielo, realmente es un meteorito. Y toda la gente va en procesión alrededor de este santuario en forma de cubo y con la piedra allí. Pues según también la creencia islámica, existe otro cubo suspendido en el cielo permanentemente sobre la Meca. Y ahora nos encontramos que Ray Graves y junto con otros pilotos se encuentran delante de un cubo volador. Y lo dijo públicamente. Después el caso de David Grush, o sea, él como un alto oficial vinculado a inteligencia de la Fuerza Aérea, pues tiene los testimonios y las evidencias de que el gobierno norteamericano sí tiene restos de naves que se han estrellado en nuestro mundo, que han sido recuperadas, y de cuerpos de estos tripulantes. Y finalmente el caso de David Fravor, que él declaró haber salido en persecución del famoso ovni Tic Tac, que ya había aparecido pues en el año 2019, apareció en primera plana del diario Washington Post, y la declaración fue en ese entonces de parte del Congreso norteamericano que los ovnis sí existen,
ya, y que no se puede negar ya el fenómeno. Entonces, esto que acaba de ocurrir es como la reacción en cadena de una serie de sucesos. Podríamos decir que todos ellos empezaron el 5 de marzo del año 2004, cuando un avión C-26 Merlín de la Fuerza Aérea Mexicana se encontraba en la zona de Campeche, en la frontera entre México y Guatemala, donde hay un continuo movimiento de avionetas del narcotráfico. Eran entre las 5 y 5:30 de la tarde, a pleno sol, máxima visibilidad, 8 altos mandos militares estaban utilizando el FLIR, el sistema de cámara infrarrojo, que logra captar cualquier objeto que emita calor. Y aparte estaban utilizando el radar y captan la presencia de 11 objetos, uno de los cuales medía el tamaño de un edificio de 15 pisos. Ahora, lo más insólito es que lo capta la cámara infrarrojo, lo capta el radar, pero a simple vista por las ventanillas ellos nunca vieron nada. O sea, eran como invisibles al ojo humano. Durante un mes, las Fuerzas Armadas de México y el gobierno hicieron una investigación exhaustiva con respecto al fenómeno, a lo que había ocurrido, y contra todo pronóstico, y algo que no se había hecho jamás, pues se entregan las filmaciones y los testimonios a la prensa a través de uno de los grandes investigadores del fenómeno ovni en la actualidad, como es el licenciado Jaime Maussan, periodista de México. Entonces esto salió a la luz pública y realmente conmocionó a nivel internacional. O sea, realmente el mundo se sorprendió ante la liberación de estos videos, estos testimonios. Eso 5 de marzo del 2004. Después, en el 2007, Paul Hellyer, el ex ministro de Defensa del Canadá, no de Perú, de Canadá, ex ministro de Defensa, declaró delante de todos los medios de comunicación que él ha tenido en su poder documentos que demuestran que ha habido ovnis que se han estrellado aquí en nuestro mundo y que si aprovechamos esa tecnología para revertir el cambio climático, podríamos ayudar al planeta. Entonces sorprendió al mundo que en el 2007 este señor dijera eso. Después, en el 2013, después de haber negado sistemáticamente el gobierno norteamericano la existencia de bases secretas como el Área 51 en Groom Lake, Nevada, la CIA reconoció oficialmente que el Área 51 sí existe, que siempre existió, y que ahí se hacen experimentos secretos y todo, después de haberlo negado durante décadas. También ustedes se recordarán que en el 2013, Stephen Greer, un médico que tiene un grupo de investigación ovni que se llama Disclosure Project, reunió a los más importantes investigadores del fenómeno ovni a nivel mundial en el Club de Prensa de Washington. Y el gobierno norteamericano saboteó, boicoteó esa reunión, no permitiendo de que las grandes cadenas noticiosas estuvieran presentes, ¿ya? Y fueran atentas, escucharan las declaraciones que se hicieron en esa ocasión. Pues, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Eso fue en el 2013. En el 2014 fui invitado por el Senado de los Estados Unidos, el senador Robert Menéndez y el senador Pascal me invitan a viajar a Washington. Estuve en el Club de Prensa de Washington y estuve hablando abiertamente también del tema de los ovnis y el contacto extraterrestre. En el 2017, el senador Harry Reid, senador demócrata, declara que el gobierno norteamericano siempre ha investigado el tema de los ovnis, que no es cierto que hayan dejado de investigarlo, y que más de 22 millones de dólares se han venido gastando anualmente en la investigación, y que Luis Elizondo, un alto oficial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ha estado a cargo de estas investigaciones. En el 2012 le quitaron el presupuesto para entregar toda la investigación a la empresa Bigelow, de una de las personas más ricas de Estados Unidos, para que cualquier tecnología que se recupere sea aprovechada por las empresas justamente Bigelow. Entonces, algo oscuro detrás de todo eso. Bueno, el asunto es que eso fue en el 2017. En el 2019, el Senado norteamericano presiona al Pentágono, el Pentágono libera los videos y los documentos, y hasta el National Geographic, que es una revista científica, en su carátula del mes de marzo del 2019, publica: "We are not alone", nosotros no estamos solos. Pero no como una pregunta, como una afirmación. Y ya sale en el Washington Post a fines del mes de mayo, pues
que los ovnis existen y que ya no se puede negar y todo. Entonces, esa audiencia pública del 2019, del mes de mayo, fue impactante. No tuvo la resonancia que vendría a continuación. En el mes de mayo del 2020, el gobierno japonés, esto salió en primera plana de los periódicos, movilizó protocolos frente a una posible invasión extraterrestre, ya que se habían registrado avistamientos ovni a lo largo de todo el Japón, como nunca antes se había producido. El propio gobierno japonés lo dijo. El 1 de septiembre del año 2020, los satélites captaron una anomalía magnética que estaba ingresando en espiral por el sur de México. Se pensó que era una tormenta tropical. Y en las fotografías tomadas por satélite, se ve claramente que es un objeto discoidal, como si fuera un engranaje de una máquina, pero de 300 kilómetros de diámetro, que se ubicó en la localidad de El Cubo, cerca de Guanajuato, y ahí recorrió todo el norte de la República Mexicana. Un objeto de 300 kilómetros de diámetro. Y curiosamente, meses antes, en el mes de mayo, en el sur de Inglaterra, había aparecido sobre los campos de cereales uno de los fenómenos colaterales del tema ovni, que es el tema de los agroglifos, de los círculos de los campos de cosecha. Había aparecido el mismo diseño del objeto que apareció en México. Después, entre el año 2020 y 2021, en la página web de la NASA aparecieron fotografías y videos captados desde la Estación Espacial Internacional, la ISS, que está circunvolando la Tierra a 400 kilómetros de altitud y a una velocidad de 27.800 kilómetros por hora. Pues la Estación Espacial Internacional logró fotografiar objetos en forma de cilindro acompañando la estación y de hasta 100 kilómetros de diámetro, una barbaridad, objetos gigantescos. Pues sale esta información en la página web de la NASA. Y en el año 2022, el gobierno norteamericano, el 17 de mayo de 2022, hace una nueva audiencia pública del Senado, se convoca a la gente del Pentágono y el Pentágono entrega 400 nuevas evidencias de encuentros de militares con los ovnis, pero no meras observaciones, verdaderas interacciones donde hubo algún tipo de intercambio de señales, luces y todo. Entonces, las conclusiones a las que se llegó el 17 de mayo del año 2022 fue que los ovnis sí existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que son una tecnología que en mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. 2022. Ahora este año 2023, en el mes de abril, a fines de abril, el Congreso norteamericano cita a las máximas autoridades de la NASA y son confrontadas. Y ellos declararon que sí, ciertamente la NASA también investiga el tema OVNI, pero de una forma discreta porque no tienen parámetros para poder entender el fenómeno. Y en ese momento apareció Sean Kirkpatrick. Sean Kirkpatrick es el delegado, que el enlace entre el Pentágono y la NASA, y desmintió a la NASA diciendo de que no, que sí saben realmente de qué se trata, que son unos objetos gigantescos en forma de cilindro que están soltando drones o naves de corto alcance en la atmósfera. Y esta declaración de Sean Kirkpatrick, ahora a fines del mes de abril de este año 2023, contaron con el apoyo del astrofísico de Harvard, Avi Loeb, que ha dicho públicamente que él está convencido que los extraterrestres existen y que han venido a la Tierra de tiempos inmemoriales. Avi Loeb consiguió fondos privados para hacer una expedición, la llamada Expedición Galileo, ahora en el mes de mayo, para hacer inmersiones en el Océano Índico frente a Papúa Nueva Guinea, para rescatar los restos de un ovni, y pidió y consiguió capitales privados para que no fueran capitales del gobierno y después se guardara pues toda una atmósfera, todo el silencio propio del control de que pusieron el capital, en este caso los gobiernos. Entonces, se han rescatado más de 715 esferas de titanio del fondo marino de esta supuesta nave extraterrestre que en el año 2014 se habría estrellado en el mar en este lugar. Los científicos estaban muy contentos por el hallazgo. Y como si eso fuera poco, ha terminado con el 26 de julio
en esta nueva audiencia en donde estos 3 militares pues han hecho esas revelaciones que han producido conmoción a nivel mundial. Wow, qué interesante. Es un Me resumen. parece que, aunque es que se le había ido el audio, me quedo callado. No, decía que esto era un resumen nada más, para un poco ponernos en contexto. Uy, no, pues súper interesante, ¿no? Fíjese que usted acaba de hacer algunos comentarios muy significativos y sobre todo tirando estereotipos, tirando ideologías, porque digo, o sea, durante décadas el ser humano ha tratado de saber, de investigar si era o no era real, incluso las personas que se asumían a levantar la voz, pues eran duramente criticados. Ya no se diga presentar evidencias porque, pues, ahí el adjetivo de lunático o de chiflado, pues ya difícilmente se le quitaba. Sin embargo, no sé si esté de acuerdo con lo que voy a comentar, ¿no? O sea, gente muy valiente, por supuesto, desde mi perspectiva, así como usted, que también se pone en una cámara y en un micrófono y está dando información. Eso es valentía, ¿eh? Eso es valentía. Eso es también amar, desde mi perspectiva, por supuesto, amar a la raza humana para dar el mensaje que efectivamente hay otros seres ajenos a la especie humana con otro tipo de pensamientos. Tal vez haya similitud en algunas cosas, en otras no, por supuesto. O sea, esto es, o sea, muy válido porque pues no todos pensamos de la misma forma, incluso aquí en el planeta Tierra, o sea, tenemos distintos pensares y muy válido, y también por eso es de que el mundo se entiende desde perspectivas diferentes, con las cuales pues uno también entiende de que hay otro tipo de personajes que lo manifiestan y lo entienden como tal. Sin embargo, el fenómeno como tal tiene su gran parte de grado de investigación. O sea, hay gente que tal vez uno ni siquiera lo ha sabido ni conocido, pero por la valentía de seguir, o sea, y no quitando el dedo del renglón, sino al contrario, ¿no? O sea, sabemos de antemano que esto fue un fenómeno encubierto durante décadas, no durante años, durante décadas. Entonces, con los cuales hoy ya se da la noticia oficialmente, esto ya no es cuestión, ya no eres un lunático si estás hablando de algo que durante generaciones se negaba rotundamente, se ocultó. Y como usted lo acaba de mencionar, o sea, tremendo, ¿no? O sea, de que oficialmente se diga que ya sí existe tal base con tales naves, esto definitivamente creo que tira estereotipos, ideologías mal encubiertas, mal digo, porque de alguna forma no estuvieron bien sustentadas, ¿no? O sea, los gobiernos siempre han querido tratar de ocultar qué más allá. Por supuesto, recordemos de que esta es la función de los políticos, negar algo que de los cuales se les puede escapar de la mano, o sea, no es la información así como tan al Además, alcance. justamente, Tommy, o sea, cualquier conocimiento que uno tiene, que no tienen los demás, te da un poder y una ventaja sobre el resto. Entonces, vivimos en un mundo en el cual hay control de la información. Cuando uno se pone a pensar por qué durante 75 años se ha venido ocultando, negando, ¿no?, el tema ovni, o sea, la posibilidad de la vida extraterrestre es una cuestión de sentido común. En un universo tan densamente poblado, o sea, la Tierra es menos que un granito de arena en una inmensa playa, y no es la única playa. ¿Por qué íbamos a ser los únicos? ¿Por qué íbamos a ser el centro de la creación o el centro del universo? ¿No? Y más aún cuando hoy por hoy ya los científicos van descubriendo todos los días exoplanetas, algunos de los cuales tienen condiciones para la vida muy similares a lo de la Tierra. Entonces, pensar de que seamos el único planeta habitado o el único lugar donde ha evolucionado la vida, cuando aquí en la Tierra nos encontramos hoy en pleno siglo XXI a gente en el Amazonas, en Australia, en el África, que andan desnudos o con taparrabos como el hombre hace 50.000, 100.000 años atrás, y gente que en Estados Unidos y en Europa ya están viajando en viajes orbitales y turismo. Si puede esos contrastes aquí en nuestro mundo, hoy en pleno siglo XXI, ¿cómo será en el universo? Debe haber de todo y de hecho lo hay. Entonces, los gobiernos han venido ocultando sistemáticamente todo esto. ¿Por qué?
porque para los militares le da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento en que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes, estás haciendo el ridículo porque no puedes evitarlo. ¿Para qué existen militares? ¿Para qué existen fronteras si son una coladera? Por otro lado, el negocio más próspero en la actualidad, que solo compite en rentabilidad con el narcotráfico internacional, es la venta de armamento. Todos esos países que nosotros admiramos, las grandes potencias, son grandes fabricantes y traficantes de armas. Si no existen guerras, las inventan. Entonces, si se demuestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, pues si no hace tiempo nos hubieran hecho polvo, esto obligaría a que todos los países del mundo se unieran como una sola gran nación frente a los visitantes. Mejor que nos encuentren unidos y no enfrentados. Ahora, si desaparecen las fronteras, no solamente desaparece el contrabando, desaparecen los grandes negociados, también desaparecería la deuda externa, porque no habría quién debiera qué a quién. Y el control del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Grupo Bilderberg, cualquiera de estos grupos de poder se acabaría, se diluiría, tan simple como eso. ¿Y qué pasa si estos seres, como gesto de buena voluntad, nos enseñan dónde están todos los grandes depósitos de hidrocarburos o minerales que todavía nosotros no conocemos? Los precios en el mercado internacional se caerían por los suelos, porque el valor de todo ello está en relación con su escasez o su dificultad de poder acceder a ello. ¿Y qué si nos enseñan energías alternativas? Que con solo un pequeño cristal de cuarzo, tú puedes extraer la energía de 1 millón de barriles de petróleo o 2 centrales nucleares. Cristales de cuarzo que de pronto tú los compras para ponerlos de adorno en la sala de tu casa. ¿O qué si nos enseñan que existe la energía libre, ¿no? Que simplemente puedes hacer una máquina que absorba la energía, porque la energía está en todo, en el ambiente y todo. ¿Y qué pasaría también con nuestras religiones? ¿Por qué si los líderes religiosos han estado en contacto con la divinidad, nunca nos dijeron a los fieles que teníamos hermanos en otros planetas? Si lo sabían, ¿por qué lo ocultaron? Y si no lo sabían, ¿por qué no lo sabían? ¿No que estaban inspirados de lo alto? Entonces, el choque cultural a nivel político, social, económico, religioso es radical y es natural, evidente, de que hayan querido pues ganar tiempo y lo han venido ocultando durante 75 años. Pero no hay secreto que vaya a permanecer oculto para siempre. Muy Claro. interesantes sus comentarios, o sea, muy interesantes, también muy oportunos. Adelante, mi estimado Héctor, te escucho. A mí yo tengo una curiosidad, don Sixto. ¿Cómo nos encontraron? ¿Cómo fue que no sé, casualidad, fue por que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene algo de especial? ¿Cómo usted piensa o de lo que ha investigado o de ese contacto, cómo fuimos elegidos o fue por casualidad del encuentro o cómo nos encontraron? Más ahora sí que Hasta hace unos años atrás no teníamos la tecnología para poder descubrir exoplanetas. Es más, hace 50 años atrás los científicos consideraban que nosotros éramos el único sistema solar con planetas que existía, porque no se había podido verificar que existieran otros sistemas solares. Se sabía que existían estrellas, pero no que existieran planetas alrededor de las estrellas. Y habían científicos muy importantes y serios que decían que probablemente fuéramos un caso único en el universo. O sea que el resto de las estrellas estaban de adorno en el cielo. También se consideraba que el único planeta en el que se había detectado agua era la Tierra, así que probablemente fuéramos un caso único en todo el universo. Y que el espacio era vacío, que no había nada entre los planetas y las estrellas. Hace 50 años atrás, pues cuando nosotros empezamos la experiencia del contacto, estos seres nos dijeron que el espacio no es vacío, que el espacio está lleno de polvo, de moléculas orgánicas, que la materia prima para la vida está plagando el universo, que los meteoritos y los cometas arrastran las moléculas orgánicas y bombardean los mundos, cual si fueran espermatozoides cósmicos fecundando los óvulos, que son los planetas. Ahora, así como no todos los óvulos de la Tierra son fecundados, así también no todos los planetas tendrían por qué albergar vida. Pero con que hubiese un solo planeta con condiciones de vida en cada uno de los sistemas solares que tiene nuestra galaxia, solamente en la Vía Láctea habrían por lo menos 100.000 millones de planetas habitados o habitables. Ahora, decir eso hace 50 años atrás era ridículo, propio de gente delirante, ¿no? Y hubo que esperar hasta el año 2014
que fue la misión Rosetta, que colocó una sonda, la sonda Philae, que aterrizó en el núcleo del cometa 67P para descubrir que todo el cometa era una masa de moléculas orgánicas. Y según los científicos, se descubrió que los meteoritos y los cometas arrastran las moléculas orgánicas y bombardean los mundos cual si fueran espermatozoides cósmicos. Ya en el año 2010, los científicos del Instituto Goddard de la NASA también habían estudiado, pues, unos 9 meteoritos que habían caído tanto en la Antártida como en Siberia, y resulta ser que en estos meteoritos llamados condritas se había encontrado, gracias al microscopio electrónico, microorganismos y bacterias fósiles que demostrarían realmente que las trajeron del espacio exterior y que todo el universo está lleno de vida. Hubo que esperar hasta el año 2006 que la sonda Cassini llegó a las lunas de Saturno. Saturno tiene ahora más de 100 lunas, aunque unas son chiquititas de 2 kilómetros de diámetro nada más, pero hay muchísimas lunas, algunas tan grandes como Titán, por ejemplo, ¿no? Pero una de las lunas de Saturno, que es Encelado, que solo tiene 500 kilómetros de diámetro, tiene geysers que lanzan agua vaporizada a 40 kilómetros de altitud. Esa agua se congela en el espacio y Saturno toma esa agua congelada y forma el anillo más grueso que tiene y característico, el anillo E. Entonces, en el 2006 se descubre precisamente de que una pequeña luna ya tiene tal cantidad, o sea, tal actividad geotérmica interna y tal cantidad de agua, ya, que está lanzando, pues, estos geysers, el agua vaporizada al espacio. En el 2012, el telescopio espacial Hubble detectó el primer exoplaneta 100% agua. La Tierra es 70-75% agua. Se descubrió un planeta a 20 años luz de distancia que es 100% agua. Y comenzaron a aparecer exoplanetas por todos lados. En el 2014 ya se detectaron 5 exoplanetas ya que tienen características como para que la humanidad pueda perpetuarse en ellos, como segundas tierras. Lo dio a conocer la NASA. Uno que estaba a solo 12.6 años luz de distancia, el otro a 16 años luz, el otro estaba a 20 años luz, el otro estaba como a 497 años luz y otro a 1200 años luz, pero relativamente cerca en un universo tan vasto. Entonces, en los últimos años ha habido una revolución realmente de descubrimientos científicos, pero que lo que hacen es avalar la información que nosotros transmitimos y compartimos hace 50 años atrás. Y yo tengo precisamente publicados toda esta información a lo largo de 21 libros. Y justamente, mire, ya el primer libro que publiqué ya está en la 32ª edición. Y donde está toda esa información. Y una de las cosas que la gente detractora me achaca en las redes sociales es que soy muy repetitivo, que sueno a charlatán porque siempre repito lo mismo. Si siempre cuento la misma historia, no la puedo variar, pues tampoco, ¿no? Ya, pero tiene su ventaja que te achaquen o te recriminen porque repites siempre el mismo discurso, porque no lo estás adaptando de acuerdo a los últimos descubrimientos, sino que vienes diciendo lo mismo de siempre. Y cada vez que se hace un hallazgo, inmediatamente los medios de comunicación, oiga, don Sixto, usted lo dijo. No, no lo dije yo, ellos no lo dijeron y yo lo que hice fue, o lo que nosotros hicimos fue transmitirlo nada más. Por ejemplo, en el año 74, estos seres nos dijeron que en Ganímedes habían océanos tan grandes como los de la Tierra, debajo del hielo de la superficie de Ganímedes, la luna mayor de Júpiter. Recién en el año 2015, el telescopio espacial Hubble detectó océanos tan grandes como los de la Tierra debajo del hielo de la superficie de Ganímedes. Ellos nos dijeron en el año 74 que no habían sido los norteamericanos los primeros en llegar a la Luna, sino que habían sido los rusos. Que los rusos siempre estuvieron un paso por delante de los norteamericanos, pero que solamente daban a conocer sus misiones si eran 100% exitosas. La Unión Soviética puso al primer satélite, el Sputnik, puso al primer animalito dando vueltas alrededor de la Tierra, la planeta Laika, colocó al primer astronauta orbitando alrededor de la Tierra, que no fue Yuri Gagarin, fue otro astronauta. Lo que pasa es que este astronauta hizo un viaje espectacular y cuando regresó se estrelló. Entonces era muy mala imagen para la Unión Soviética, ya que su astronauta se hubiera pegado un tortazo al final. Entonces hubo que esperar
a enviar a Yuri Gagarin que hiciera el vuelo perfecto para luego darlo a conocer. Hoy día se sabe que no fueron los astronautas del Géminis los primeros en salir en caminata espacial fuera de su cápsula. Fue un astronauta ruso. Lo que pasa es que sale de la cápsula y su traje se hinchó y después no tenía forma de entrar dentro de su cápsula y tuvo que arriesgarse a liberar oxígeno, presión y todo para meterse, ¿no?, dentro y arriesgarse a morir congelado y morirse en el espacio. Entonces era también mala imagen. Según los extraterrestres, ellos nos dijeron que habían sido los rusos los que llegaron tiempo antes a la Luna y tuvieron una muy mala experiencia. Reitero, decir eso en el año 74 era ridículo. Hoy día sería ridículo negarlo. ¿Por qué? Porque en el 2016 la BBC de Londres tuvo acceso a documentos recientemente liberados por la KGB que hablan de que ya en el año 66, 3 años antes del descenso del Apolo 11, Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins en el 69, ¿no? 3 años antes, los rusos aterrizaron con una nave robótica en la superficie de Marte, de la Luna, y posteriormente habrían aterrizado con una nave tripulada. Ahora, les fue muy mal y obviamente por eso tampoco lo dijeron. Se le fue un poquito el audio. Caray, don Sixto, yo le quiero preguntar lo siguiente. Los alienígenas, por supuesto que no pueden tener todo nuestro campo cognitivo de conocimiento, pero tal vez hay algunos aspectos donde se pueda entablar esta información tan compleja como es la comunicación. ¿Cómo es que se puede entender algo de lo cual no pertenece a nuestro entorno ni a nuestra cultura, algo tan complejo como el seguimiento de una charla ya cognitiva para ambas partes, puesto que esto es de lo más complejo, ¿no? O sea, ¿cómo entiende usted esto tan difícil? Digo, difícil porque pues yo nunca he podido estudiar un alienígena, que me encantaría mucho, ¿no? Pero sí me gustaría que nos explicaran desde su perspectiva que esto es tan complejo, al menos para mí, o sea, porque no sé cómo sería esa comunicación, no sé si es como lo hacemos en estos momentos de la parte verbal, de que en este momento su cerebro está decodificando para darle sentido y orden a las palabras, y que supongo, digo, no lo sé, ¿verdad? Supongo de que tal vez ellos deban de tener algo similar como para tratar de entenderse, tal vez entre ellos, y algo de lo más complejo también es comunicar las ideas que ellos tienen para con nosotros, ¿no? A lo mejor es una pregunta muy compleja, pero sí me gustaría hacérsela. Bueno, tenemos que pasar, o sea, tenemos que empezar por ciertos aspectos. Los seres humanos tenemos potencial psíquico, percepción extrasensorial. Uno puede ver con los ojos, pero también con la mente. Eso se llama clarividencia. Y hay muchísimas evidencias y casos a lo largo de la historia de esas visiones, clarividencias, profecías, dotes proféticos, gente como el Nostradamus y como tanta gente que tenía visión profética. ¿A quién no le ocurrió alguna vez que ha soñado cosas que después han ocurrido tal como las había soñado? O sea, esa visión profética, la premonición o precognición. Premunir, anticipar desgracias. Precognición, conocimiento previo de las cosas. Entonces, también existe la telepatía, transmisión de pensamiento a distancia. ¿A quién no le ha ocurrido que de pronto comienza a pensar muy fuerte en un compañero que no lo ve desde hace años y de pronto se va al mercado y se lo encuentra y el compañero te dice, ¡oye, qué bien que te encuentro! Te estuve pensando, necesitaba comunicarme contigo y no encontraba ni tu perfil en las redes sociales ni tu teléfono. Pues te me has venido a la mente en los últimos días. Eso se llama telepatía, transmisión de pensamiento a distancia. O sea, venía la imagen de la persona. En las universidades tan prestigiosas como la Sorbona de París o la Universidad de Moscú, tienen cátedra de parapsicología científica, que es una rama de la psicología moderna. Entonces, se sabe que existen los poderes psíquicos. Lo que no se sabe todavía es cómo operan. Entonces, en los gabinetes de parapsicología existen una forma para detectar realmente, medir
cuantificar la capacidad telepática que las personas tienen. Por ejemplo, existen las llamadas cartas Zener. Son 25 cartas, es una baraja de 25 cartas, 5 símbolos. Un cuadrado, un círculo, una estrella de 5 puntas, una cruz de 4 lados iguales y las ondas como de acuario. Entonces, hay un emisor y hay un receptor. Se pone un cartón, se sientan dos personas una frente a otra con el cartón separándolas. Uno va a ser el que va a emitir y otro es el que va a recibir. Entonces agarra un papel, o sea, un cuaderno cuadriculado de preferencia, y se ponen los números del 1 al 25, por las 25 cartas que se van a transmitir. Ambos, tanto el que va a emitir como el que va a recibir. Entonces, el receptor sabe que solamente hay 5 posibilidades. O un cuadrado, o un círculo, o una cruz de 4 lados iguales, o una estrella de 5 puntas, o las ondas como de acuario. Nada más. Entonces, el emisor baraja las tarjetas, las pone ahí a un lado y le avisa al receptor, va la primera carta, entonces toma la primera, la mira, la piensa, se la imagina, y el receptor trata de dejar la mente en blanco, toma respiraciones lentas y profundas, trata de relajarse, trata de no pensar en nada, y trata de captar lo que la otra persona le está enviando. Y cuando cree haber captado el símbolo, lo dibuja ya en la casilla número 1 y pide la siguiente tarjeta. Entonces el emisor anota lo que envió, ya nunca dice qué cosa fue lo que envió. Entonces, así cada una de las 25 cartas. Y al final se coteja lo que se envió con lo que se recepcionó. Haber captado entre 4 y 6 tarjetas es lo normal dentro del índice de probabilidades, de coincidencias. Más de 6 tarjetas ya demuestra dotes telepáticas, ya sea uno como emisor y el otro como receptor. Dicen que los hombres somos más fácilmente emisores, las mujeres más fácilmente receptoras. Hay personas que captan 11 tarjetas, 12 tarjetas, o sea, realmente tiene una gran capacidad. No captar ninguna tarjeta, ni siquiera por el índice de probabilidades, también demuestra percepción extrasensorial, pero ya no necesariamente telepatía, porque de pronto se coteja lo que se envió con lo que se recepcionó y saltándote una tarjeta, todas coinciden, lo cual demuestra que el receptor no esperaba a recibir mentalmente la imagen, sino que ya la veía en el mazo y veía la que venía a continuación y veía la que venía a continuación. Entonces tenía esa clarividencia. Entonces, a veces uno dice, no acerté ninguna. No, es que a veces ocurre que si no tenemos de pronto una cierta facultad más desarrollada, tenemos otras. Y eso se ve en los gabinetes de parapsicología científica en las universidades. Wow. Oiga, supongo que tal vez sería muy equiparable como si fuera la parte acústica. Existe dentro de las facultades psíquicas, pues una que les había mencionado que se llama la clariaudiencia, que uno puede escuchar directamente con el cerebro sin necesidad de utilizar el oído, ¿ya? Y uno lo asocia con sonidos que ya uno tiene como grabados en su propia memoria. O sea, gran parte del conocimiento y de la interpretación que hace nuestra mente de las señales telepáticas, clarividentes, premonitorias, es a través de todo el bagaje cultural que uno tiene. Entonces, cuando nosotros en el año 74 empezamos a recibir mensajes psicográficos de escritura automática, que es una forma de telepatía instrumentalizada, nosotros éramos un grupo que veníamos haciendo técnicas de la yoga, respiración, relajación, concentración y meditación. Y en ese estado de aquietamiento, tratando de dejar la mente en blanco, empezábamos a captar realmente estos mensajes telepáticos. Y sentíamos la ansiedad imperiosa, compulsiva de transcribir, de poner por escrito lo que estábamos captando en nuestra mente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre eso y el espiritismo? En el espiritismo supuestamente es un espíritu el que se incorpora en la persona, y la persona no es consciente de lo que está hablando o de lo que está canalizando. Aquí no, aquí tú estás totalmente consciente, ¿no? Y si no quieres recibir nada, bloqueas tu mente, te pones a pensar en otra cosa y no hay posibilidad alguna de que te obliguen a recibir un mensaje. Ahora, lo importante es que estos mensajes se pueden comprobar. Nosotros pedimos una prueba, entonces se nos dijo que fuéramos al desierto, al sur de Lima, en el Perú, tal fecha, tal hora. Fuimos, 20 personas, y apareció el objeto encima nuestro, descendió a una altura de unos 80 metros y proyectó una luz como de mediodía.
Entonces, a las semanas, invitamos a gente de la Fuerza Aérea. Mi papá era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú. Entonces, él vino a acompañar a un grupo de militares. Ellos no creían mucho que se fuera a dar nada, pero fueron testigos de la aparición de un objeto en forma de torpedo, en forma de cilindro. Calcularon como unos 150 metros de largo. Y mi padre, cuando lo vio aparecer y todo, dijo, no puede ser posible, ¿no? Tantos años investigando el tema de los ovnis y al final estos seres vienen a conectarse con mis hijos y no conmigo. Qué injusto. Entonces fue a través de mi padre y de la gente de la Fuerza Aérea que la Agencia F de España se enteró del contacto que estábamos teniendo nosotros y enviaron al periodista Juan José Benítez desde España para entrevistarnos a nosotros. Ya para esto nosotros habíamos visto bajar la nave, habíamos visto bajar los tripulantes. Uno de los seres que bajó del interior de la nave medía como 2,5 metros de estatura, pero tenía forma antropomorfa, humanoide, cabeza, tronco, extremidades, y tenía la apariencia nórdica, o sea, pero solamente que 2,5 metros de estatura, un gigante. Y tenía un traje plateado con una especie de pectoral negro en el pecho, hacía gestos con las manos y lo que nos transmitió, lo que nosotros captamos en nuestra mente, es que él venía de un planeta llamado Apu, a 4,2 años luz de distancia de nosotros, nuestro sistema solar, ya, un planeta de la estrella Alfa de Centauro. Decir eso en el año 74 y publicarlo era ridículo. Pues en el año 2012, la NASA y 3 universidades de los Estados Unidos dieron a conocer el descubrimiento del exoplaneta, o sea, planeta que gira alrededor de otra estrella fuera de nuestro sistema solar y con condiciones de vida similares al nuestro, ya más cercano a nosotros, a 4,2 años luz de distancia, pues girando alrededor de la estrella Alfa de Centauri. Y eso estaba publicado hace 50 años atrás. Interesantísimo, ¿verdad? O sea, todo, o sea, todo Todo calza. este compendio con la cuestión de la ufología es enriquecedor, sobre todo en las cuestiones de la tradición oral, que es ahí a donde he visto que está, pero sumamente lleno de folclore, de cultura. Muy, muy interesante todo esto, ¿no? O sea, y bueno, don Sixto, yo le quería preguntar, ahora donde usted estuvo en el Monte Shasta, ¿qué experiencias tuvo? O sea, ¿cómo guió a las personas para tener un encuentro, ya sea con seres, con naves? A lo mejor ni siquiera son como nosotros, o sea, porque creo que este es uno de los grandes enigmas que tenemos como especie humana, ¿verdad? Que esperamos encontrarnos seres, pues tal vez muy similares a nosotros, o cuando menos con una forma corpórea, o sea, yo no creo que sea tan así, tan apegado a esta parte, pero tampoco lo puedo asegurar, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que no es que ellos se parezcan a nosotros parecemos a ellos, porque ¿Por qué resulta sería ser esa de que parte? somos siembra de vida extraterrestre. O sea que algún día nuestra tecnología nos permitirá viajar a otros planetas y acelerar el proceso de la vida. Y cuando surja vida inteligente en esos otros mundos, a imagen y semejanza de nosotros, para esos seres seremos como sus dioses. Entonces tendremos que hacerles entender de que no, que simplemente somos colaboradores con la naturaleza. Y para no alentar dependencias, nos marcharemos y quedaremos en los mitos y leyendas de esos pueblos, de esos otros mundos, que los dioses o los enviados los dioses o los ángeles vinieron y prometieron volver algún día, que son todos los mitos y leyendas de los pueblos de la tierra. Pues son alrededor de 60 civilizaciones las que están llegando a la Tierra, de las millones o billones que hay en el universo, hay como 60 que están llegando a la Tierra, y hay seres de aspecto zoomorfo, seres que asociamos con animales, con apariencia de peces, con apariencia de reptiles, de anfibios, de aves, seres con apariencia de felinos, seres que parecen insectos, seres que ya ni corporeidad física tienen, seres como de energía. Hay seres también antropomorfos humanoides, como de 4 metros de altura y otros hasta de 10 centímetros, rojos, blancos, negros, azules, amarillos, con pelo, sin pelo. Generalmente los que buscan el contacto más directo son los que más se parecen a nosotros o pueden asumir una apariencia como la nuestra. Muchas veces no son como lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque ellos saben que nosotros juzgamos por las apariencias. Y si vemos a alguien diferente, vamos a pensar que es malo simplemente pues distinto.
Uy, bueno, o sea, difícil tener un encuentro tanto mental como cultural, ¿no? O sea, me refiero ya en el aspecto físico, la parte emotiva también, o sea, no, o sea, creo que ya el hecho de que una cosa es que hayan dicho de que efectivamente los alienígenas son reales, pero otra muy diferente sería que aterrizan mañana, ¿no? O sea, No, imagínate, Tommy, o sea, ese intercambio cultural, me imagino que obviamente al ser seres vivos, biológicos, obviamente que, y al tener una semejanza en cuanto a la cultura, bueno, a la tecnología, a lo que es la apariencia física, ¿no? Bípedos, algunos son bípedos, con cabeza, tienen marcha también, caminan, ¿no? Algunos y algunos, bueno, dependiendo ahora sí que el testimonio, ¿no? Que algunos dicen que flotan, otros dicen que son seres de luz, otros, o sea, una gran variedad, ¿no? Pero Justamente, imagínate, don Héctor, usted recuerda de que en septiembre del año 89, ah, un ovni aterrizó a 500 kilómetros al sur de Moscú, en un parque público, delante de toda la gente, los niños, de todos que estaban jugando en el parque. Justamente coincidió con la política del Glasnost, la política de transparencia informativa de la perestroika. Aterriza ese ovni y bajan unos seres muy altos, ¿ya? Y otro un poco más pequeñito y todo, y interactúan con la gente que está en el parque, ¿ya? Y era gente, y eran seres muy altos, ¿ya? Y eran bípedos, tal como usted lo acaba de acotar, ¿ya? Y esto salió a través de la agencia TASS, la agencia oficial soviética, conocida más por ocultar información que por darla a conocer. claro, pero imagínense, o sea, si nosotros con esta hiperculturalidad, este intercambio que ahorita más con las redes sociales, ya cualquiera puede ser, creerse un elefante, ya cualquiera puede ser un niño de 5 años, adaptarse a ciertas características que ahora sí que por placer quieren ser, pero imagínense ese choque cultural de un ser de otra galaxia, de otro planeta, que ya lo han hecho, obviamente, pero yo creo que qué difícil sería esa fusión, esa sinergia con un ser humano. Yo creo que sí habría una cierta, yo creo que caeríamos en la confusión, ¿no? De que ahora, si muchos países tenemos el problema de la identidad propia como ciudadanos, como mexicanos, como peruanos, imagínense la confusión de identidad, tanto de raza como especie. Wow, yo creo que eso sería, yo creo que si estos seres, yo creo que se lo están tomando, yo creo que de una manera muy cautelosa, toda esta interacción, ¿no? Porque Pues imagínense, esa es la respuesta de por qué ha sido ajá, tan gradual el acercamiento de estos seres con la humanidad. O sea, ellos no tienen temor de que nosotros le podamos hacer daño a ellos. El temor de ellos es que ellos pueden hacernos daño a nosotros defendiéndose de nuestra agresividad, que su sola presencia pudiera ser el detonante de nuestra propia autodestrucción. claro. No sé si la doctora quiere hacer alguna pregunta, algún aporte. A mí me gustaría también, y la gente también ha preguntado mucho acerca de cuál fue el primer contacto que se tiene registro, pero ya sea en esa parte de la prehistoria, del paleocontacto. No sé si tengan alguna referencia que nos puedan aportar. Recuerden ustedes que en Australia, por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar varias veces en Australia, los Anangu, los aborígenes australianos de la zona central, de la zona de Alice Springs, cerca de la gran piedra de Uluru, que es el segundo monolito más grande del mundo. Es una piedra de 342 metros de altura, 3 kilómetros de largo por 9 kilómetros de perímetro. Entonces, estos habitantes, eh, eh, gente melanesia propiamente, ¿no? Ellos emigraron de la zona de Madagascar, pues hace 50.000 años atrás, cuando se produjo un puente de hielo. Entonces fueron avanzando y terminaron en Australia. Bueno, el asunto es que ellos en sus mitos y leyendas hablan de los Wanjima, de los seres del cielo. Y ellos dicen que hubo una gran guerra de los Wanjima y que los hombres serpiente venenoso fueron derrotados y sus cuerpos fueron dejados debajo de la gran piedra de Uluru. Entonces, es curioso que todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos hablan de guerras, conflictos entre los seres del cielo. Por ejemplo, la mitología griega nos habla de la guerra de los titanes contra los dioses olímpicos.
en la literatura de los Vedas, se habla del Rig Veda, por ejemplo, verdaderas guerras cósmicas, o el Ramayana, verdaderas guerras de galaxias teniendo como escenario neutral pues nuestro planeta, está con naves espaciales llamados vimanas, ¿no? Hasta la Biblia habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Pues hay un grabado renacentista del 14 de abril de 1561 en la ciudad alemana de Nuremberg. O sea, la misma ciudad donde siglos después Hitler hizo las grandes concentraciones de su Partido Nacional Socialista. Pues en este grabado del Renacimiento, del 14 de abril de 1561, se llama la hoja volante Nuremberg. Así lo pueden buscar ustedes en internet. La gente estaba mirando al cielo a pleno sol, en las afueras de la ciudad, y de pronto en el cielo aparecen objetos en forma de cilindro, lleno de luces, objetos en forma de disco, medias lunas, cruces. De los cilindros sale mayor cantidad de discos y como que luchan en el aire. Algunos estallan en el cielo y otros se estrellan contra la tierra. La gente creyó ver en ello las señales del fin del mundo. Al cabo de una hora, apareció un objeto triangular, la hoja volante de Nuremberg, como de 4 kilómetros de largo, que hizo que los demás objetos se reagruparan y se marcharan en distintas direcciones, dando por finalizada esta guerra de galaxias o esta guerra cósmica. Entonces, hay pinturas rupestres de hace 26.000, 25.000 años atrás, en Lascaux, en Francia, en España, en donde se ve claramente el disco volador y hasta con una especie de senderito de puntitos rojos, o sea, lo cual muestra que se eleva y se eleva hacia el cielo y todo, o sea, que ya hay testimonios desde el Paleolítico, desde, podríamos decir, de épocas prehistóricas, hay objetos imposibles, o sea, la ciencia ha hecho hallazgos arqueológicos que no corresponden realmente pues, a épocas tan antiguas, o sea, algún tipo de desarrollo cultural ya de la humanidad. Entonces hay objetos que son inexplicables. Qué gran explicación acaba de dar don Sixto. Fantástico todo lo que nos está deleitando con su gran sabiduría, que por algo, o sea, es considerado, digo, o sea, le quiero preguntar, o sea, ¿usted se consideraría como un embajador entre dos conceptos culturales diferentes? O sea, me refiero a la humana junto con los alienígenas para formar un tercero, que en este caso sería las personas así como usted, o sea, que representan de alguna forma, pues, los acercamientos entre dos léxicos diferentes para tratar de explicar qué es lo que cada uno quiere decir, y eso es lo más complejo, ¿no? Eso es de lo más difícil. Se dice precisamente la verdadera sabiduría no precisamente viene de la erudición, sino viene de la capacidad de explicar cosas muy complejas de forma muy sencilla. No decir cosas sencillas de forma compleja, eso es propio de los políticos, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces así como yo, hay muchísima gente a nivel mundial que ha tenido experiencias de contacto. Hace 10 años se hizo una encuesta en los Estados Unidos de cuánta gente había tenido algún tipo de experiencia con el fenómeno OVNI. Y resultó que 25 millones de personas en los Estados Unidos dieron a conocer su experiencia de que habían tenido algún tipo de acercamiento, experiencia, observación o encuentro con los ovnis. O sea, el 10% de la población de los Estados Unidos. Así que realmente no son tantos casos aislados ya quienes hemos tenido estas experiencias, sino está mucho más generalizado, extendido de lo que uno se imagina. Lo que pasa es que la mayoría de gente no se atreve a decirlo abiertamente por el tema del ridículo, del desprestigio, porque se ha hecho toda una campaña de desprestigio. La era moderna de los ovnis se inicia cuando entre el 23 y 24 de junio de 1947, Kenneth Arnold, un piloto civil norteamericano, sobrevolando la cima del monte Rainier en el estado de Washington, avista 9 objetos en forma de tazas voladoras o discos volantes, pero a plena luz del día. Y él no solamente lo vio, pues estaba buscando restos de una avioneta que se había estrellado. Estaba ayudando él a los bomberos y a la policía. Y los bomberos y la policía también vieron los objetos. Entonces él hizo el primer reporte oficial al respecto. A los pocos días, el 2 de julio del año 47, se estrella un ovni
a 120 kilómetros de la base aérea de Roswell, en Nuevo México, y en la finca de un granjero llamado Mac Brazel. Entonces, Mac Brazel recoge los restos que encontró, o sea, dispersos en un área de 5 kilómetros, y se comunica con el alguacil Josh Wilcox del condado de Chávez, y le dice, mire, señor alguacil, al parecer un avión de la Fuerza Aérea se ha estrellado en mi finca, en mi campo. Entonces, el alguacil llama a la Fuerza Aérea, a la base aérea de Roswell, y les pregunta, ¿ustedes han tenido algún accidente con alguno de sus aviones? No, pues algo ha caído realmente en el campo, en la finca de este granjero. Así que, si pueden ir a ver. Entonces, Jesse Marcel, o sea, un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, va justamente a la finca, ¿ya? Y acompaña al granjero y recorren el área y encuentran pues, un área de 5 kilómetros esparcidos los restos de un extraño metal, ya que tú podías arrugarlo y volvía a su forma original, o sea, material inteligente, ¿no? Y en muchas de estas piezas habían extraños símbolos que Jesse Marcel, este mayor de inteligencia, no asoció, ¿ya? Con japonés o ruso, sino le parecía el jeroglíficos egipcios. Entonces los recoge, algunos fragmentos los pone en su jeep, se regresa a la base aérea de Roswell y en el camino pasa por el pueblo de Roswell donde estaba su hijo, ¿ya? Y su hijo pequeñito le regala algunos de estos pedazos con símbolos. El niño actualmente es el médico forense de la ciudad de Roswell y él recuerda muy bien claramente las piezas de metal con los extraños símbolos que su padre le regaló y que después la Fuerza Aérea se los quitó al chiquito. Entonces, el comandante William Blanchard, cuando ve los fragmentos, manda a acordonar toda la zona de la granja y envía a la Fuerza Aérea a recoger los restos. Y cuando llegan donde está el ovni, y estaban los cuerpos de 4 tripulantes, algunos de ellos ya mordisqueados por fieras salvajes, o sea, coyotes ahí propios del desierto y todo, y pues había un grupo de profesores de un colegio y niños exploradores ahí mirando también los ovnis. Entonces hubo más de 300 testigos que intervinieron en el caso Roswell. Y todos coincidían que eran seres con 4 dedos en cada mano y en cada pie y de 1,20 m de estatura, con cabezas grandes en relación a sus cuerpos delgados. En 1997 se cumplían los 50 años del caso Roswell y el gobierno norteamericano estaba en la obligación de tener que liberar toda la información considerada clasificada sobre el caso Roswell. Y de pronto aparece un director de cine y televisión de Inglaterra llamado Ray Santilli diciendo de que él había sido enviado por su empresa a los Estados Unidos para adquirir filmaciones inéditas del rey del rock Elvis Presley en el mercado negro norteamericano para lanzar una nueva campaña discográfica del material de Elvis, pero que no había encontrado esas filmaciones y más bien había encontrado la supuesta autopsia de Roswell. Caramba, si era tan fácil acceder a estas filmaciones de la autopsia de Roswell, ¿por qué todos los grandes investigadores del fenómeno ovni nunca accedieron a ello? Y este señor buscando a Elvis se encuentra al extraterrestre. O sea, no encontró a una estrella fallecida, se llevó a un fallecido estrellado, como si fuera lo mismo, era ridículo, pues. ¿Ya? Y además, el personaje de la filmación tiene 6 dedos en cada mano y en cada pie, y mide 1,40 m. Es como que a ti te digan que de la escena del crimen vieron salir a un muchacho rubio de 1,90 m, manco, ¿ya? Y metemos a la cárcel a un muchacho moreno de 1,60 m, cojo, solamente porque vivía al frente del lugar donde fue el delito. O sea, ¿para qué están los testigos, pues? ¿No es cierto? Y eso es para desprestigiar, ridiculizar, pues, el tema ovni. Cuando la nave se estrella, el gobierno norteamericano creó la comisión del Magic 12, Magic 12 o Majestic 12. 6 altos científicos, 6 altos mandos a nivel científico y 6 altos mandos a nivel militar se iban a encargar de los científicos tratar de aprovechar la tecnología de los ovnis en beneficio de la Fuerza Armada de los Estados Unidos y los militares para esconder todo el tipo de evidencias, amedrentar testigos, desaparecer las evidencias, incluso se asesinó gente para ocultar la información. El primero de esos 6 militares que quiso liberar información fue el almirante James Forrestal, secretario de Estado del presidente Harry Truman. Él le dice al presidente, Harry, nosotros tenemos la obligación moral de decirle al pueblo norteamericano y al mundo entero que hemos recuperado una nave extraterrestre, ¿ya? Entonces,
Inmediatamente lo internaron en un sanatorio para enfermos mentales y dicen que se suicidó lanzándose de un piso muy alto. Qué raro, ¿no? Almirante de la Armada de los Estados Unidos, Jane Forrestal, secretario de Estado. Wow. Wow, Por eso no qué es tan interesante. sencillo de que ahora empiezan a liberar la información y todo. Van a tener que responder por cantidad de gente que fue asesinada y cantidad de pruebas que fueron destruidas o desaparecieron. ¿Recuerdan ustedes que entre el año 2007 y 2009 hubo una gran presión por parte de los medios de comunicación exigiéndole a la NASA que liberara toda la información considerada clasificada que había de la llegada del hombre a la Luna en el año 69? La NASA se disculpó de que no podía liberar 700 cajas con todos los audios y videos secretos. ¿Por qué secretos si no hay nada que ocultar? Porque es materia reservada. Pero que no los podía dar a la luz pública porque inexplicablemente esas 700 cajas habían desaparecido del Archivo Nacional de los Estados Unidos. ¿Cómo van a desaparecer 700 cajas con todo el material clasificado del Apolo 11 del Archivo Nacional de los Estados Unidos? Ahí no se pierde ni el tiempo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que desaparezcan 700 cajas? Pues para que veamos nosotros lo que se ha hecho ya para ocultar una realidad que, como digo, crea una revolución mundial. O sea, un despertar de conciencia y un cambio pues, a nivel mundial. Lo que le significa a la ciencia. O sea, es un salto, o sea, como decía pues Neil Armstrong cuando pisó la luna, ¿no? En 1969. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Pero este sería un paso gigantesco, porque se nos abriría un horizonte como el encuentro de Europa con América, ¿no? Solamente que, o sea, Stephen Hawking, la mente más brillante del mundo, tenía temor de que el encuentro con los extraterrestres pudiera ser fatal realmente como lo fue realmente para los pueblos americanos. Pero estos seres no vienen con malas intenciones porque hace mucho tiempo que nos visitan y obviamente no vienen con la misma intención de depredar o de aprovecharse. Este, don Sixto, yo le quiero preguntar algo ahí, porque digo, o sea, también si hablamos con evidencias, si hay pruebas de que han venido para hacer genética con los humanos, ¿no? O sea, la abducción más famosa que todo el mundo sabe es la de los Hill, ¿no? O sea, que su encuentro Betty fue Barney con Hill unos... en 1961, ya, que ellos iban en su Ford Lincoln del año, ya, y dejó de funcionar el auto y el ovni aterrizó y ellos fueron llevados al interior de la nave. Ahora, eh, ellos conscientemente no recordaban nada, o sea, ellos vivieron la experiencia que se llama abducción, una forma como de secuestro o encuentro cercano del cuarto tipo. Entonces, realmente ellos les muestran en una especie de pantallas incluso la procedencia, o sea, de dónde vendrían realmente estos seres. Y vendrían o sea, de Zeta Reticuli, en la constelación de Reticulum, ya de ahí provendrían realmente estos seres, por lo menos de acuerdo a lo que le mostraron realmente a esta pareja. O sea, ellos después conscientemente no recordaban nada, pero un amigo de ellos, psiquiatra, les hizo regresión hipnótica, ambos por separado, ya, y después juntos, y ambos revelaron la misma historia. Betty y Barney Hill. Él Sí, o sea, afroamericano y ella una señora de raza blanca. tremendísimo, ¿no? O sea, creo que es de los casos con más pruebas, ¿no? O sea, porque incluso, o sea, recordemos que el mismísimo, pues, Carl Sagan, cuando se enteró que esta Betty dibujó la constelación que en ese momento no era demostrable, sin embargo, a mí me llama mucho la atención porque los humanos no tienen tanta imaginación, ¿no? O sea, algo, o sea, que sin ningún margen de error, esto es impresionante, ¿no? Que Ya, a través cuando uno piensa, por ejemplo, en Carl Sagan, ya, Carl Sagan hizo poesía de la ciencia. Con su serie Cosmos y con el libro de Cosmos y todo, realmente era un placer escucharlo porque además él hablaba de las posibilidades de civilizaciones que podrían existir, cómo la vida se habría adaptado en las condiciones más extremas, porque la vida se adapta al final de cuentas, es lo que nos enseña aquí la Tierra, ¿no? Cuando comenzamos a analizar todo lo que son
los seres extremófilos, por ejemplo, ¿no? Ya, y entonces era una maravilla escucharlo, pero bastó de que el gobierno norteamericano lo nombrara asesor científico del presidente para que uno lo viera en las entrevistas que hacía, parecía una persona poseída. O sea, todo lo negaba, todo le parecía mal, todo lo ridiculizaba, y, o sea, no era la misma persona, ya que había hecho poesía de la ciencia. Y eso pasa cuando tú vendes el alma al diablo, pues. Eso es cuando trabajas para los gobiernos, ¿ya? Y aunque tú sepas algo, tienes que negarlo porque tienes que defender a quien te está pagando. Sí, lamentable, ¿verdad? O sea, digo, o sea, porque hay dos versiones, o sea, como usted lo estaba mencionando, acerca, digo, o sea, los que tuvimos el privilegio de ver ese excelente programa, o sea, de Cosmos, era todo un deleite, ¿no? Sin embargo, o sea, sí llama mucho la atención lo que Betty demostró porque con el tiempo se llegó a corroborar que, o sea, impresionante que a través de una memoria fotográfica, dice, ella haya memorizado exactamente la constelación de donde venían estos seres, Así sin es. ningún margen de error, ¿no? Eso es impresionante, ¿no? Y entonces, o sea, digo, o sea, lo que se ha evidenciado también, que muchos alienígenas sí vienen con la cuestión del pensamiento científico, de hacer genética, cuando menos, yo no le adjudicaría el adjetivo de bueno o malo, porque pues eso finalmente Eso es es muy un concepto relativo. totalmente humano, ¿sí? Sí, sí, muy relativo, sí. Ahora, Y entonces, evidencias científicas. Cuando nosotros empezamos la experiencia del contacto, y eso está publicado también hace 50 años, ellos nos dijeron de que cada 26.000 años del centro de nuestra galaxia llega a nuestro sistema solar un pulso de luz violeta, que genera todo tipo de mutaciones y cambios. Decir hace 50 años atrás que el centro de la galaxia, donde según los científicos hay un agujero negro supermasivo, Sagitario A, sale un pulso de luz violeta, era ridículo, era una tontería. Y eso está publicado. Pues en el mes, o sea, de noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi de rayos gamma detectó el pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia y se calculó que tenía un diámetro superior a los 25.000 años luz. Y llevó a Stephen Hawking, la mente más brillante del mundo en aquel entonces, a declarar que había que revisar cómo se comportan los agujeros negros y qué es lo que realmente hay en el centro de las galaxias. Y en el 2015, la NASA dio a conocer que del agujero negro marcarían 335, que está a 324 millones de años luz de distancia de nosotros. Se captó la emisión de un pulso de luz violeta similar al del centro de la Vía Láctea. Entonces, al parecer, todos los centros galácticos, todos los agujeros negros emiten esos pulsos de luz violeta. Y que cada 26.000 años llegan. Ya estos seres nos habían dicho hace 50 años atrás que ese pulso de luz violeta iba a generar todo tipo de cambios, o sea, iba a ser el verdadero responsable del cambio climático. O sea, según los extraterrestres, el cambio climático no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa es cíclica y cósmica y de origen justamente del centro de la galaxia. Cada 26.000 años llega esa energía que genera mutaciones en todo el sistema solar. Por eso es que el Sol está registrando pues cantidad de manchas solares, tormentas solares, flashes solares, no solamente por los ciclos de 11 años del Sol, sino con más fuerza todavía. Júpiter se está decolorando, tormentas que tenían miles de años de existir han desaparecido. Neptuno, Plutón han cambiado de color. Saturno está registrando huracanes, tornados, tormentas cientos veces o miles de veces más potentes que la de la Tierra. Y la Tierra misma está recibiendo el impacto tanto de las convulsiones de nuestro Sol como de esa energía que viene del centro de la galaxia y está haciendo que no solamente el campo magnético terrestre se reduzca al mínimo, se caliente la atmósfera, se derritan los glaciares, los polos, aumente el nivel de agua dulce, los océanos, con el riesgo subsiguiente de que se detengan las corrientes marinas y después de haberse calentado el planeta se congele súbitamente, como ya pasó anteriormente, o sea, las eras glaciares. Y toda esa radiación también está afectando el núcleo de la Tierra y está haciendo que el planeta se hinche y sufra lo que se conoce como la gran expansión tectónica. Al hincharse el planeta, o sea, el magma interno está saliendo por todos lados. Por eso
si la Tierra es un pedacito de sol en proceso de enfriamiento, cada vez debería haber menos volcanes, menos terremotos. No más, menos. Sin embargo, está aumentando. ¿Por qué? Justamente por esta influencia y esta expansión del planeta. Entonces, al hincharse, las placas chocan más violentamente entre sí o se alejan más violentamente entre sí, generando terribles terremotos y tsunamis. Ahora, deberíamos estar teniendo sismo de grado 9, uno por semana, por lo menos. 5 o 6 huracanes ya al mes, grado 7, pero así devastadores. ¿Por qué no está ocurriendo? Porque la gente ha descubierto el potencial psíquico que tiene y se están haciendo cantidad de cadenas, oraciones, meditaciones de mucha gente a nivel mundial para tratar de crear una masa crítica, un estado mental colectivo positivo para tratar de contrarrestar, neutralizar todo lo que puede pasar. Ustedes recordarán que en el año 2011 la NASA declaró que para el 2012 se esperaba la más terrible tormenta solar, un flash solar que iba a ser devastador, que iba a freír al planeta Tierra. Entonces, el 11 del 2011 se hizo una convocatoria a nivel mundial y se reunieron varios millones de personas que oramos, meditamos pues, en todo el mundo. Y entre los días 5 y 6 de marzo del 2012 se produjo la peor de las pesadillas de la NASA. O sea, se produjo la terrible tormenta solar. Se esperaba que la onda de choque llegara a la Tierra en 24 horas y friera el planeta. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. ¿Y qué dijeron los científicos después de un estudio exhaustivo, de un análisis profundo? Que habíamos tenido buena suerte. O sea, hay que ser científico para decir que hemos tenido buena suerte. Pues no se explicaban por qué no había pasado nada. Durante todo el año 2012 hubo más de 1.465 sismos, entre los 5 y los 8,6 grados. ¿Y cuánta gente murió en esos 1.465 sismos durante todo el 2012? Solo 1.000 personas, menos de una persona por sismo. Pero no puede ser posible. Si solamente en el año 2010, en enero, el terremoto de Haití, que fue grado 7, muy cerca de la superficie, muy destructivo, pero grado 7, murieron casi 300.000 personas. ¿Cómo puede ser posible que hayan habido 1.465 sismos durante todo el 2012, entre los 5 y los 8,6 grados, y solamente se morían 1.000 personas? Es que el efecto residual de la masa crítica, de ese estado mental colectivo positivo, no evitó que los acontecimientos se dieran, pero sí que fueran menos traumáticos. La mente es creadora. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, qué gran respuesta acaba de dar usted. Yo le hice, que conste, yo le hice una pregunta sencilla y usted me dio todo en la cátedra. Pero, o sea, formidable lo que acaba de comentar usted, o sea, maravilloso el potencial en el cual, yo creo que también mucho tiene que ver la postura que tenemos para con nosotros mismos, ¿no? O sea, como bien lo acaba de comentar usted, o sea, mientras no se asuma y esa conciencia de responsabilidad, pues es difícil seguir avanzando, ¿no? Pero por supuesto que esto no lo hace cualquier persona cotidiana, o sea, en este caso, o sea, digo, o sea, alguien como usted, que digo, o sea, las personas que hacemos publicaciones o que hacemos comentarios, nos van a criticar de alguna forma de que si el trabajo es repetitivo, pero aunque sea repetitivo, no es de la misma forma. Aquí hay algo que, digo, las personas que tanto critican deberían de analizar un poquito más. ¿Dice lo mismo? Claro que no, por supuesto que no. Y entonces, o sea, cuando se analiza desde esa perspectiva, por supuesto que las fuentes, o sea, la información va siendo más fresca con algo que nos perdimos o que no decodificamos correctamente. Yo le preguntaría a usted, don Sixto, o sea, ¿qué, qué tipo de alienígenas son los que más le han impactado, con los cuales ha tenido, por decir algo, una identificación más cercana? Y con cuáles ha tenido más rechazo, que sienta que no hay ese enlace como de empatía, por mencionarlo de alguna forma. No sé si quisiera responder estas preguntas. Sí, sí. O sea, realmente solo he tenido la oportunidad de contactar o de ver en varias ocasiones a estos seres de forma humanoide. O sea, he visto a otros que no tienen forma humana, pero con quienes he tenido la mayor interacción ha sido los de forma humanoide, ¿no? Y siempre ha sido una relación cordial, respetuosa, podríamos decir como de maestros, ya de estar al lado del hermano mayor que tú reconoces que
está como en la universidad y tú estás en el kinder, ¿no? Ahorita ya la doctora se está otra vez conectando porque andaba buscando una prueba que la va a mostrar también, por eso se tomó ahorita un tiempo. Y muy interesante lo que, ahora sí que lo que menciona don Sixto. Pues ahora sí que el fenómeno existe, es real y pues ahora sí que es palpable, ¿no? Hace un par de semanas se dio a conocer esta noticia y bueno, la CIA también ha develado información, ¿no? Documentada, como el caso de los militares soviéticos que tuvieron un encuentro y fue hostil, ¿no? Porque en este caso, como ellos estaban haciendo pruebas militares, se comenta y está documentado que atacaron el platillo y el ovni los atacó también, ¿no? Hubo un contraataque y que incluso 21 soldados quedaron petrificados y creo que nada más 2 por ahí se salvaron, que fueron los que dieron el testimonio, ¿no? Cuando se hizo toda la investigación. ¿Qué hay de relación con Sodoma y Gomorra? Porque hay algo similar también, o a lo mejor no, pero puede haber algunas características similares, entiendo, ¿no? Sí, recordemos de todas maneras que las naves tienen un campo de fuerza. Ya la misma energía crea un campo electromagnético y ellos aprovechan también para crear toda una protección de sus naves. Entonces, cualquier cosa que tú dispares te va a rebotar. O sea, no es que ellos te contraatacan, sino simplemente esto es un poco como el kung fu, ¿no? O sea, tú golpeas ya y simplemente el otro aprovecha tu golpe ya para desestabilizarte y terminas así, cayéndote tu producto del golpe que tú diste. Entonces aquí también, o sea, ellos no contraatacan, simplemente es la misma fuerza generada ya por el ataque que se generó. Les cito un caso, por ejemplo, cuando el gobierno norteamericano comienza a liberar documentos oficiales debido a la presión del Senado, el primer documento oficial que se liberó era de la Fuerza Aérea del Perú, no era de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Era el caso del comandante Santa María, que en 1980, cuando él era solamente capitán, había podríamos decir, una ceremonia en la base aérea de La Joya, en Arequipa, al sur del Perú. Y entonces estaba un desfile y todo, a plena luz del día, y de pronto aparece sobre la cabecera de la pista un ovni. Entonces, pensando que como es una base militar, ya, y aparece un dron o cualquier cosa, no eran drones en aquel entonces, no había drones, pero podía ser un globo ya espía o cualquier cosa. Entonces le ordenaron al capitán, hoy día comandante Santa María, que fuera un avión Sukhoi, de origen ruso, de última generación, artillado con metralla, con obuses, de última generación, pues, y se elevó, se colocó por encima del ovni y lo describió como si fuera el típico platillo volador que dibujan los niños en las historietas, ¿no? O sea, el disco con su cupulita de cristal encima. Es una cosa como casi ridícula. Entonces él tenía orden de disparar y disparó con todo lo que tenía. Obuses de fragmentación que envuelven el objeto y estallan y revientan, y la metralla también. Y una vez que terminó la explosión, el ovni seguía ahí intacto y no hubo ninguna contestación, no hubo ninguna reacción agresiva. Más bien, al cabo de un rato se aburrió el ovni y se fue. Entonces, no hay una actitud hostil, más bien siempre la actitud hostil es la nuestra. Disparamos primero y preguntamos después. Sí, ¿verdad? O sea, como que, o sea, es que también Es el temor influye desconocido. mucho. O sea, por supuesto, pero también Es la parte, instintivo y natural. pero también influye mucho la parte educativa, la parte cultural en cada uno de nosotros, ¿no? O sea, Bueno, nuestras Hollywood ideas. nos ha metido un lavado cerebral impresionante, ¿no? O sea, extraterrestres que, por ejemplo, en esa película de Night Shyamalan, Señales, sobre el tema de los agroglifos, civilizaciones altamente desarrolladas que vienen aquí para luego estar saltando en el techo de la granja de alguien, ¿ya? Y que con un vaso de agua lo podía desintegrar al extraterrestre, o sea, cosas tan ridículas como esas, ¿no? Entonces, y siempre de que vienen a invadirnos, que vienen a atacarnos, que vienen a acabar con nosotros. Sí, don Sixto, ¿y cómo, o sea, en realidad qué es un portal? Digo, porque la palabra, pues, o sea, uno la puede enunciar,
pero eso no tan fácilmente significa que uno la comprenda, ¿no? Pero usted sí lo ha vivido y sí me gustaría que nos explicara un poquito eso. En el año 74, ya habíamos tenido nosotros los avistamientos, o sea, el primero y luego casi 2 al mes salíamos al desierto y ellos aparecían ahí, era un objeto o varios, o uno solo que se dividía en varios, o uno solo que soltaba un racimo de pequeñas esferas que revoloteaban alrededor nuestro. Se les llamaba esas esferas caneplas o Foo Fighters, son como drones extraterrestres, como cámara de televisión controladas a distancia, ya del año 74. Entonces el grupo fue creciendo mucho, cada uno fue trayendo familiares, conocidos, amigos, y éramos como 60 o 70 personas los que íbamos a cada salida. Cuando de pronto los extraterrestres nos dicen, a través de los mensajes psicográficos, a través de la telepatía, a través de la meditación, a partir de la próxima salida, vayan grupos no mayores de 7 personas, grupos de afinidad y de sintonía, preparándose para lo que va a ser el contacto físico. Al grupo como que no le gustó mucho que nos dividía en grupos pequeños, pero donde manda capitán no manda marinero, ¿no? Por algo será. Por algo será. Entonces nos fuimos ya 7 personas en el auto que le prestó el papá a uno de los muchachos, llegamos al desierto, empezamos a caminar, íbamos hacia un lugar que le llamamos La Mina, una cantera de grava abandonada. Estamos caminando, estaba conversando con el compañero al lado, le hago una pregunta y él me contesta. Entonces me giré a buscarlo, no lo vi, le pasé la voz a los demás y cuánta no sería mi sorpresa que me encuentro que estoy 2 kilómetros delante de todos, ya en La Mina, en el lugar al que debíamos llegar. Entonces, como yo no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, lo primero que pensé fue darme la vuelta y rezarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos, buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido. Empiezo a correr y veo que detrás de una colina cercana había un resplandor de luz. Yo pensé que eran los muchachos con su linterna, porque estaba oscureciendo. Me fui hacia allí, pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros de distancia sobre el suelo había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba, como que latía. Entonces yo dije, ay, mi madre, ya bajaron los extraterrestres y estoy solito. Como hasta ese momento todo era en el aire y en grupo, y eso estaba en el suelo, y estaba solo, dije, ni hablar, yo no puedo quedar aquí. Así que me di la vuelta y me puse a correr. Y esa sensación desagradable que corres y no avanzas, y hasta sentía como una mirada pegada a mi espalda, a tal punto que me detuve, me giré y veo que del domo luminoso salió la silueta, o sea, como de alguien, con el brazo levantado, y en mi mente con toda claridad capté que me decían, ve. Entonces mi reacción fue decir que no y se me doblaron las piernas, sentía que el corazón se me salía por la garganta, un miedo atroz. Entonces por segunda vez capté que me decían que me acercara, pero esta vez imperativo, como si fuera una orden, ven. Y dije que no fuera abusivo, que nos había invitado 7 personas, yo estaba solo, que me moría de miedo, además en las películas se les ve tan mal a estos seres que quién sabe cómo iba a reaccionar yo si veía algo raro, ¿no? Entonces ya por tercera vez, y me estaba haciendo rogar mucho, capté que me decían que me acercara, pero como que me brindaban su amistad, como algo muy agradable, como que me decían, ve. Yo dije, no, ni hablar, siga nomás. Entonces este ser se dio la vuelta, se metió en la luz, y yo dije, uy, 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 ahora sí ya se aburrió de estarme esperando, y yo me voy a lamentar de haber desaprovechado la experiencia. Y no porque tuviera valor, quizá por amor propio, dije, no, yo tengo que ir. Así que traté de obligarme a acercarme, y cuando yo estuve muy cerca del domo luminoso, algo me hizo levantar la vista al cielo y a unos 400, 500 metros de altura había un objeto en forma de disco con luces blancas en la panza. Dije, caramba, son 2 naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces metí mi mano en la luz y la atravesé, no era sólido. Metí mi pierna, me introduje dentro de la luz y me arrepentí tarde de haberlo hecho. Sentí sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. Pero cuando ya pude ver, y una persona parada delante mío, era como de 1,80 m, es un poco más alto que yo, robusto, corpulento, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, ojos marcadamente oblicuos, parecía un coreano, un mongol, un oriental, poco pelo, pero lacio que le caía detrás de los hombros. O sea, los hay, o sea, hay otra civilización que son como nórdicos, en este caso estos son como orientales. Entonces él me dijo que él era Oxal, el mismo ser que se había comunicado con nosotros del principio, pero todo mentalmente. Yo le captaba en mi mente como si me hablaran al oído. Entonces me dijo que eso que yo había atravesado era un centra, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que ellos a través de su tecnología y su poder psíquico son capaces de materializar una persona, anulando su cohesión molecular, parte de su peso atómico y proyectarlo a otro lugar. Según él, yo la acompañaría a Morlen, a Ganímedes, a una de las lunas de Júpiter, o sea, la luna más grande de Júpiter, y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Ganímedes está a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra.
Hemos caminado y a los pocos pasos, casi de inmediato, hemos salido a un lugar distinto a lo que era el desierto al sur de Lima. Al fondo de un valle entre montañas se podían ver grandes cúpulas, a manera de grandes domos o iglus, y ocupando unas 15 a 18 veces el horizonte en relación a lo que nosotros veríamos al Sol, el planeta Júpiter. Y yo no lo podía creer y podía respirar. Y él me explicó de que ellos han adaptado un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades que se extienden mayormente en el subsuelo de las lunas. Y él me dijo de que debajo del hielo a superficie de Ganímedes habían océanos tan grandes como lo de la Tierra. Hemos ido caminando y todo era redondeado, o sea, no habían ángulos, porque según ellos los ángulos como que tienden a atrapar la atención y la agresividad de las personas, como que cortan el flujo de la energía, como que no era muy saludable tener ángulos. Entonces hemos ido caminando y pude ver grandes invernaderos donde ellos reproducen sus alimentos. Estoy hablando del año 74, está escrito ahí en el libro. O sea, cultivos hidropónicos y aeropónicos, sobre unas rejillas de metal y sobre el líquido, las plantas y otras suspendidas en el aire, y ahí con unos tubitos así como si fueran las luces de Navidad y todo, dándoles todos los nutrientes que necesitan las plantas y todo. Puede ver hombres, mujeres, algunos niños. Ellos me dijeron que mantienen la relación sexual para la procreación, pero tienen que tener mucho cuidado con la explosión demográfica, ya que ellos pueden vivir entre 2.000 a 3.000 años los nuestros, ya que dominan la regeneración celular con el poder de la mente, además de una adecuada metodología de vida. Y porque según ellos las condiciones en la Tierra traen consigo una oxidación celular mucho mayor que fuera de ella. Total que pude ver un estadio de deportes, no los vi a ellos practicando deporte de competencia, sino una suerte de tai chi, qigong o gimnasia rítmica colectiva. Cuando años después tuve la oportunidad de estar en China, pude ver cómo la gente los días festivos pues hace eso en los parques y todo, o sea, exactamente igual que lo que yo veía allá en Ganímedes. Me llevaron a un museo de arte, vi las expresiones de arte de ellos, vi pintura, escultura, o sea, los vi practicar danza, música, y también me llevaron ellos a una especie de construcción en forma de cono truncado y en una especie como de pantalla de gas suspendida en el aire. Me mostraron una serie de imágenes de lo que según ellos podría ser el futuro de la Tierra, y ahí me hablaban ellos de ese rayo sincronizador de luz violeta que cada 26.000 años llega a nuestro sistema solar y genera todo tipo de mutaciones. Y una de las cosas que me impresionó mucho fue que Oxal me dijo que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. Que si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría lo más sagrado que el ser humano ha recibido de la vida? Que es el libre albedrío. Ahora, yo calculo haber estado unos 4 o 5 días con ellos allá. Pero cuando volví, habían pasado escasos 15 minutos, el tiempo suficiente como para que el grupo llegara y me viera a mí salir de la luz. Uno de los muchachos que venía de lado pudo ver que de canto el centro era escasos milímetros, yo para él aparecía de la nada. Preferí no contarle los detalles porque ni yo mismo me creía lo que había vivido. A las 2 semanas, los 7, todos juntos entramos a un Sendra y vivimos una experiencia similar. Esto salió publicado en el primer libro de Juan José Benítez, el primer periodista de la agencia EFE que nos acompañó a un encuentro programado allá por el mes de septiembre del año 74. Entonces hay un capítulo completo dedicado a los Sendras, hay en su libro Omnis SOS a la humanidad, ¿no? Entonces, y donde justamente hablamos de eso, ¿no? O sea, como 4 o 5 días allá y cuando volvimos, como 15 minutos. Pues 3 años después de que saliera publicado ese libro de Juan José Benítez, a fin del año 74, o mismo el 75, pues el cabo Armando Valdés del regimiento Rancagua de Chile, un cabo chileno junto a un grupo de soldados, estaban patrullando el norte de Chile, la frontera con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto, ahí en la zona de Putre, en Arica, y vieron una luz que ascendió en la colina. El cabo Valdés le dice a los soldados, cúbrame, voy a ver de qué se trata. Y él muy valiente fue y penetró en el interior de la luz. Y cuando salió de la luz, un fenómeno inverso al que me tocó vivir a mí, ellos no lo vieron salir de la luz, simplemente se materializó en medio de todos ellos. Con la barba crecía varios días y el reloj en el fechador adelantado en 5 días. Pero él conscientemente no recordaba dónde había estado y había estado solamente 15 minutos dentro de la luz. Y eso fue 3 años después, 25 de abril del año 77. Wow, qué experiencias. Qué experiencia. Doctora, ¿quiere preguntar algo? Sí. Yo estaba buscando cuando este señor preguntaba
si había reliquias de ovnis y eso en América, o en el mundo que se hayan encontrado, que hay muchas que se han encontrado, pero en el Ecuador, muchísimas. En el Ecuador yo descubrí esta pieza entre las 1700 reliquias que entregó la Orden Salesiana al Museo de Cuenca, que había tenido guardado en el museo el cura Crespi, y a mí me regaló copias de esas 1700 reliquias, pero que son solamente de cerámica y de piedra. Lo de oro y plata de los libros metálicos, eso se lo han quedado la orden salesiana. Y lo he descubierto ahora que lo tienen en una bodega de allí del Banco Central de Cuenca. Y yo he mandado a personas a ver si me pueden ellos ayudar, pero no hay solidaridad en el Ecuador para llevar una solicitud. Entrar ahí en la bóveda, me mostraron las piezas pero, que ha adquirido el Banco Central del Ecuador. Entonces bajé a la bóveda del banco. Ah, sí. Fíjese, yo había solicitado que tomen fotos, o sea, solicitar al banco que permita tomar fotos a las piezas para poder estudiarlas yo. Y porque yo las he incluido en el libro de la historia de las bibliotecas. Eso la voy a enviar. Esta es una pieza de cerámica que conserva la señora Agnes Golenya, que ella solicitó copias de estas reliquias y no se las querían dar, pero les amenazó diciendo que iba a ser público, que no querían servirle, y le dieron entonces digitalizadas las piezas. Y cuando me invitaron a mí a la primera conferencia internacional de prehistoria que hicieron en honor del señor Morix aquí en Hungría en el 2012, allí ella me regaló copias de todas esas 1700 piezas y entre esas había esta, ¿sabes? Y entonces es o un piloto de una nave discoidal, o es un habitante de una galaxia en forma discoidal. Justamente, doctora, sí. ¿Recuerda también las piezas arqueológicas de La Maná, allá cerca de Guayaquil, que también son espectaculares? Claro, sí, que se les induce una luz y se iluminan. Pero yo he hecho un estudio de unas reliquias de ahí de La Maná, que son esculturas de sacerdotisas, que no sé ahora quién las tiene, porque las tenía este señor, el que es director de la sección de arte del Museo de Viena, como es Klaus Dona. Las tenía él, pero como se murió el coleccionista Villamar, que era el que poseía esas reliquias, no sé a dónde han ido a parar, ¿sabes? Pero son unas esculturas enormes de unas sacerdotisas. Justamente el ingeniero Sotomayor me las mostró. Sí. Ah, sí. Pues sí. Hay unas que yo he hecho un estudio de esas. Y entonces pienso que es de un dirigente de los Panagua, que son los que conocemos como aztecas, porque están en el Ecuador, igual que los mayas, que les llaman mayas, pero ese es un título que quiere decir instructor itinerante. Y yo al estudiar los nombres nativos, que de eso es esta obra de 3 tomos que tengo, que me la publicaron en el Ecuador, pero tamaño novela, porque ahí no hacen trabajos de investigación científica como hago yo. Y entonces aquí hago el estudio yo de los nombres nativos que están castellanizados, y yo los he revitalizado porque están deformados y he descubierto cuáles son las interpolaciones que han hecho los frailes de la Inquisición y han deformado los nombres y las lenguas. Entonces,
Aquí pues yo descubro el origen de pueblos europeos, asiáticos y africanos que no se sabía su procedencia, hasta el origen de los griegos, porque no se sabe quiénes son los griegos, de dónde salieron. ¿Ah? Porque griego o graeci es un calificativo de los romanos que quiere decir extranjero. Entonces yo descubro que hacen unas migraciones desde allí de la zona andina, 4 migraciones. Y también al estudiar los nombres nativos de la zona andina descubro que hay palabras del sánscrito y ahí estudio los Vedas. Hacia el 2002, por ahí hasta el 2004, hago una obra que se llama Cara Maya, raza madre de la humanidad, y estudio yo los Vedas y ahí descubro que la lengua runa simi es el propio sánscrito en su primer estadio aglutinante, el sánscrito primigenio. Entonces, porque yo en un principio decía, los frailes de la Inquisición dijeron que estas culturas eran salvajes, brutos, hordas sanguinarias, antropófagos y que estaban aislados, no tenían escritura y no hacían viajes de navegación de altura. Y entonces en la India, en los Vedas, hace falta que se estudien los Vedas, porque la Iglesia Católica no ha permitido que se estudien esos libros, que tienen más de 9.000 años. La Biblia solo tiene 1.700 años y es hecha por los judíos, los hebreos que salen de la India y es una etnia de una casta de baja condición que es analfabeta, es el pueblo de los albañiles de la India. Y sale de ahí, no saben leer ni escribir, no tienen reyes, solo tienen un patriarca que se llama Abraham, que viola a sus hijas, que eso tenía que ser, si hubiera sido en esta época, lo mandaban a la cárcel o al manicomio. Entonces, porque violó a sus hijas para formar a los cabecillas de las 12 tribus. Bien, entonces era un pueblo analfabeto y rebelde que se le rebeló hasta Moisés. Moisés aprendió las reglas de la geometría sagrada, de las matemáticas, porque lo adoptó una princesa del Egipto cuando estaba pequeño y se crió en la corte. Y ahí es que utilizan cuando ellos van a Israel esos conocimientos para hacer el templo de Israel. ¿Y qué pasa? Cuando ellos, como eran analfabetos, iban de peones en todas partes. Y cuando el rey de Babilonia, que los mayas son los que fundan Babilonia, después de estar en la India, instruyendo a los brahmanes con otros pueblos preamericanos que han ido a la India 12.000 años antes de Cristo. Entonces yo descubro todas esas cosas y pongo en esta obra, y el tercer tomo es un apéndice en que hago un estudio de unas tablillas, ahí viene lo que usted dice, el conocimiento que tenían en Preamérica de los mapas estelares que han hecho, porque parece que según los Vedas, los mayas son de la Atlántida, y allí está toda la historia de los mayas, que son hijos del rey Casyapa, con sus esposas, que dice que tenía más de 1.000 esposas, y con su esposa Surasa, tiene la segunda esposa, tiene a todas las etnias mayas. Yo digo que es una cultura, la cultura de los Casyapas del Ecuador. Con la primera esposa tiene a los gigantes o daitias y al príncipe Asura Maya, que es el que es un gran astrónomo, el astrónomo más grande que ha existido, y el arquitecto universal, Asura Maya. Y él se sabe que hizo un tratado de astronomía que se llama el Surya Siddhanta, que sirvió de base para crear la cronología de la India y el calendario tamil. Ese conocimiento, sí. Es de los visitantes. ¿Es de qué? Sí, que ese conocimiento fue enseñado por los visitantes de otros planetas. Y esa pregunta va también para el señor Sixto Paz. Y que sabía todo eso, eso era el más grande de los astrónomos que han existido. Y era hermano de los daitias o gigantes. En el Ecuador
se han descubierto una biblioteca que ahora está en peligro porque la tenía un pintor ecuatoriano con otras reliquias a las que les dan el nombre de cultura Valdivia. Son tablillas que yo he interpretado, 6 tablillas pulidas, y están planetas y se ven estas flechas que ves, son rutas que enseñan para hacer viajes de navegación de altura. Entonces yo hago los dibujos y estudio la astronomía para ver cuáles son los planetas que están señalando en esas tablillas. Y entonces aquí tienes otra tablilla, mira, para que veas que los preamericanos no eran salvajes, eran las razas madres de la humanidad. Ellos llevan la cultura desde los Andes, y mi obra de la historia de las bibliotecas que ahora estoy publicando, allí presento pruebas de que los tipos de libros, comenzando por los vestigios rupestres, que no se estudian allá en América, que no los protegen los ministerios de cultura, que no mandan a las universidades, no cumplen su función de formar nuevos investigadores, nuevos pensadores, nuevos creadores, lo que son fábricas de repetidores de lo que otros han pensado. Entonces, no cumplen la función de mandar a los estudiantes de historia a estudiar los vestigios rupestres y proteger esos vestigios, porque eso marca la primera etapa de la creación del proyecto humano, que está en la era antediluviana. Los vestigios rupestres, que son pinturas rupestres y petroglifos. Entonces, luego vienen los libros líticos en una segunda etapa de la era antediluviana. Y ahí vienen estas tablillas y otros libros que contienen la enseñanza de Pitágoras sobre el origen de los números y las figuras geométricas. Ahí yo descubro que Pitágoras no se tiene que escribir con G. La G es del latín, que ha sido introducida en el castellano cuando se impone el latín aquí para reemplazar la doble V. Entonces tiene que ser Pitahuara, que es la raza huara de Tiwanaku, que son la raza blanca, rubia, ojos azules, de cabellos rubios que salen de ahí. Los huaras, que están formados por los caras, íberos y tupihuaras. Entonces, ahí tiene que estar Pitágoras, porque él o es esta raza o es descendiente del continente Mu. Cuando se hunde Mu, se instalan en Tiwanaku. Y ellos mandan la primera migración que viene aquí a Asia Menor, ¿sabes? Y vienen a España, los íberos, que forman parte de esa raza blanca, ojos azules, y los nórdicos y los... Disculpe, profesora, solamente decir un pequeño aporte. En mi página web www.sixtopaswells.com hay un libro que está accesible a todos, o sea, lo pueden ustedes bajar directamente de ahí, de la página web, que se llama El Plan Cósmico, que es un poco toda esa historia de la humanidad que coincide mucho con lo que dice la autora, ya, y que ha sido dictado, transmitido, compartido por estos seres a lo largo de todos estos 50 años de contacto. Se llama El Plan Cósmico y lo pueden bajar justamente entrando en la página web, libre acceso, www.sixtopaswells.com. Y decirles también que los días martes, a las 7 de la noche, hora de Lima, hora de Ecuador, tengo en Instagram un programita de 1 hora que se llama Martes Ufológico, donde contesto todas las preguntas, todas las inquietudes. Ustedes me escriben a mi correo electrónico, sixtopaswells@gmail.com, envían sus preguntas, porque cuando uno está hablando difícilmente uno puede leer las 20,000 preguntas que comienzan a aparecer por los costados. Entonces, me envían ustedes sus preguntas con anticipación, yo las pongo y las contesto, pues en ese programa todos los martes a las 7 de la noche, hora de Lima, ya los martes ufológicos por Instagram. En Instagram soy @sixtopaswells. Pues mire, mi estimado don Sixto, yo le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Ya lo veo un poquito cansado. Si usted gusta, lo podemos posponer ya en esta temática tan enriquecedora, muy interesante. ¿Se quiere despedir con algo? O sea,
para que, dónde lo podemos encontrar en sus redes sociales, algún mensaje que quiera dar antes de despedir la transmisión, para que ya se le dé su tiempo, porque ya casi llevamos 2 horas, ¿no? Sí, Digo, o sea, claro. yo por mí encantado de tenerlo, pero la verdad es que ya sí lo veo un poquito cansado, Sí, y no, no, es pues que agradecerle de estoy de pie antemano. desde las 4 de la mañana, entonces sí, ya me pega un poquito de la hora. Pero bueno, solamente recordarles a todos que el fenómeno OVNI es una realidad, o sea, no estamos solos, nunca lo hemos estado. Eh, la ciencia está abriendo los ojos, o sea, se está quitando el velo político por el cual a la ciencia se le obligó a negar algo que era más que evidente. Y es maravilloso de que ahora la política misma asuma la responsabilidad de liberar toda esa información y recordar también pues de que Julian Assange pues del grupo Wikileaks liberó entre el año 2010 y el 2011 los llamados UFOLeaks, documentos secretos ya en donde se dan órdenes precisas de cómo tratar el tema OVNI y reconociendo las distintas razas extraterrestres que existen. Entonces, simplemente ya llegó el tiempo en que todo salga a la luz y que, así como el gran maestro Jesús decía, ¿no? Yo os daré la verdad y la verdad os liberará. ¿De qué? Del único original pecado que la humanidad arrastra, que es la ignorancia. Pues ya estamos en un tiempo en el que se tiene que dar a conocer todo esto abiertamente y, y no nos debe angustiar, no nos debe preocupar, sino que al contrario, nos debe expandir las conciencias y ver realmente un horizonte de nuevas posibilidades que se nos abre delante. Pues agradecerles a ustedes por su invitación, la presencia realmente de la doctora Ruth, un honor, ya, y recordar finalmente que vivimos en un universo sin límites, el único límite es nuestra ignorancia. Muchísimas gracias, muy amable por estar aquí con nosotros, por compartir su tiempo, su disposición, en nombre de todos los amigos que nos vieron y quisieron preguntas. Lamentablemente, pues momentáneamente no se les puede contestar, en su momento se les contestará a cada uno. Muchísimas gracias, don Sixto, espero que haya estado aquí a gusto con nosotros. Se le agradece también a la doctora Ruth Sotomayor su presencia, mi buen estimado Héctor, y pues agradecer al grupo de Misterios e Historia Oculta, al grupo de los Misterios de los Otros Seres, y en especial al grupo de los otros seres. Gracias, muy buenas noches, hasta la próxima. Muy buenas noches.